Mis queridas amigas y amigos, un grato placer como cada semana estar junto a ustedes. Eh, Hemos chequeado ya en estas primeras semanas de este año 2025 maravillosas historias que por supuesto cambiaron la vida de este joven, me refiero a José Smith, pero también cambió la vida de nosotros, ¿por qué no decirlo? A pesar de que hemos vivido y que estamos viviendo aproximadamente 200 años adelante de la historia. Sin embargo, no tenemos ninguna desventaja con respecto a poder tener un testimonio real y completo y por supuesto verdadero de que estas cosas son correctas y que efectivamente José Smith vio a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y también vio a este ángel, como lo revisamos la semana pasada, a este ángel Moroni, que comenzó a darle una cantidad de instrucciones impresionantes. Yo a veces pienso cómo él podía retener cada una de estas cosas que recibió. Igual no deja de ser angustiante el poder tratar de no cometer errores, errores que cometió. Y justamente lo que vamos a ver esta semana refleja un poco eso. Pero es interesante ver cómo José Smith empieza a ser instruido de los cielos, poco a poco, paso a paso. Y Dios toma a un joven, probablemente sin mucha experiencia en la vida, pero con el ánimo de querer obedecer y hacer las cosas correctas. No sin tener algunas dificultades, insisto, pero él fue aprendiendo, él fue madurando, él fue creciendo. Y también creciendo no tan solo en lo físico, en lo intelectual, sino que también en lo espiritual. Qué importante es que nosotros también podamos tener este tipo de crecimiento, no tan solo físico, mental, sino que también espiritual. Es un gran ejemplo, independientemente de la edad que tengamos. Eh, Hay muchas cosas que necesitamos aprender, hay muchas cosas e instrucciones que debemos incorporar en nuestra vida. Y justamente las escrituras es un excelente instrumento para que ese crecimiento se pueda dar en nosotros. No se alejen de la clase de hoy. Al final de la clase voy a dar un anuncio que es muy importante, por supuesto, para mí y para ustedes, me imagino. Ojalá que así sea. Eh, Algo que, por supuesto, a mí me tiene muy entusiasmado, me tiene muy eh, alegre, feliz, por todo lo que va a significar. Ya les voy a decir exactamente lo que se trata. Por lo tanto, quédense un ratito conmigo y al final de la clase vamos a compartir esta noticia que por lo menos para mí ha sido una gran bendición. Así que, amigos, amigas, bienvenidos a Compartiendo con Luis Calquín. Hoy revisaremos lo que tiene que ver con doctrina y convenios de la sección 3 a la sección 5, o sea, 3, 4 y 5. Y hay muchas cosas que se pueden aprender sin ninguna duda. Y ojalá que ustedes puedan continuar con el estudio más allá de lo que podamos conversar en una clase como esta. Que esto nada más sea una herramienta extra de su propio estudio personal, del manual de Ven Sígueme, de las escrituras y por supuesto lo que el Espíritu quiera indicar con respecto a estos conceptos, doctrinas, principios que son realmente maravillosos. Les decía que para José Smith todo este tiempo tiene que haber sido muy complicado, muy difícil, muchas cosas que aprender, muchas cosas que incorporar. Y recuerden ustedes que él ya se muda desde la casa original de su familia en Palmira y se va a Harmony, a Pensilvania, donde vivía su esposa, digamos, donde vivían sus padres y donde ella había crecido, nacido y crecido. Entonces, eh, también toda esa estadía ahí tiene que haber sido también un poquito incómoda. Si bien es cierto, estaba con su amada Emma, pero recuerden ustedes que el papá, en general la familia, en general algunos tíos, eh, tenían una imagen no muy adecuada de este joven visionario, de este joven un poco con pensamientos un poco extraños y que se había involucrado con una de las hijas de la familia Hale. Por lo tanto, no tiene que haber sido un momento tan fácil.
Y esto habla también del carácter que él tiene, tratar de revertir estos medio ambientes que a veces no son muy buenos, pero él tiene que haber sido muy trabajador, muy respetuoso, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos que dentro de todo esto también estaba la asignación de lo alto de poder traducir estas planchas, tal como lo indicó la instrucción del ángel Moroni. Sin embargo, no era fácil, no era fácil poder tener la tranquilidad, tener la privacidad que él necesitaba para poder hacer este trabajo que era tan importante. Él no podía correr ningún riesgo. Es así como Martin Harris, recuerdan ustedes, por un pequeño periodo de tiempo, él estuvo siendo un escribiente y ayudó en, en- en escribir las cosas que salían de la boca de José Smith. Ahora, recuerdan ustedes, estamos hablando de un hombre muy bien, con muy buena imagen, un hombre muy respetado en la zona. Y entonces para José Smith tiene que haber sido un gran privilegio que él se interesara en este tipo de cosas y más encima le ayudara en forma concreta. Recuerden ustedes que vimos hace, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, que incluso le pasó dinero para que él pudiera hacer este viaje a Harmony. Y, y entonces José Smith pensaba que esto, por favor, fuera simplemente un préstamo, pero Martin Harris insistía de que no se preocupara. Después todos esos hechos sirvieron, lamentablemente, para que la esposa de Martin Harris tomara esa situación para poner a José Smith en situaciones que no eran muy buenas. Recuerden que la esposa tuvo un papel, yo diría, protagónico en relación a estos problemas que se suscitaron después. Recuerden ustedes que Martin Harris pidió a José Smith estos manuscritos que habían sido traducidos para que él pudiera de alguna manera, no tan solo, yo creo que él probablemente estaba convencido, no lo sé, sería interesante ver eso, pero él yo creo que quería también convencer a su esposa, convencer a aquellos que le rodeaban, a lo mejor a personas incrédulas que estaban alrededor de él. Entonces él estaba muy empeñado en llevar estos manuscritos y poder tener algunos testimonios de personas que, por cierto, pudieran también corroborar lo que José Smith y lo que él decía. Eh, para José Smith también tiene que haber sido un compromiso adicional. Recordemos la buena persona que fue Martin Harris con José Smith. Y cuando se piden estos manuscritos para que él pueda llevarlos a, a algunas personas, para José Smith tiene que haber sido muy incómodo también. Preguntando a Dios, Dios fue muy categórico. Le dijo, no lo hagas, porque definitivamente Satanás está alrededor y puede generar eh, situaciones que no van a ser muy buenas. Estas preguntas se repitieron 2, 3 veces, José Smith orando para ver cuál era la respuesta. Bueno, esto también es un modelo que a veces nosotros lamentablemente vivimos. Cuando queremos hacer algo, a veces preguntamos a Dios, o pensemos en nuestros hijos, cuando los hijos nos pedían permiso para alguna actividad o alguna situación, y nosotros fuimos muy categóricos, no, hijo, no sería bueno que tú fueras a ese lugar. Pero después de la insistencia, y uno dice, bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo, ten cuidado, hazlo. Y después de eso uno se entera de algunas cosas que a lo mejor no fueron adecuadas. Y la actitud nuestra con nuestro hijo es como decir, hay una palabra que mi mamá la repetía mucho y mi esposa también a mis hijos, y yo creo que toda mamá repite en muchas ocasiones en el crecimiento de los niños. La palabra te dije. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Te dije. ¿Cuántas veces te dije que iba a ocurrir esto? Y a veces pensamos que nuestras madres son personas que ven el futuro, pero no, si aquí estamos hablando de experiencia de la vida. Por eso, jóvenes, por eso, niños, escuchemos el consejo de aquellos que nos aman incondicionalmente, nuestros padres. Y por otro lado, seamos obedientes también de las instrucciones que Dios nos da, porque ahí sí que tenemos un amor incondicional, sincero, y escuchemos los consejos que Él nos da por medio de los profetas, porque lo único que se persigue en estos consejos, en estos mandamientos, es nuestro bienestar, el poder acercarnos un poquito más
a la deidad. En la sección 3 de Doctrinas y Convenios hay muchos versículos que son muy interesantes, que no tan solo se aplican para lo que estamos viviendo y esta situación que vivió José Smith con Martin Harris y todo lo demás, sino que también en nuestras propias vidas. Estas palabras, por ejemplo, pueden ser perfectamente guardadas en nuestra vida. Fíjense el versículo 1, las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a la nada. ¿Qué le parece? Claro, es así. Porque Dios no anda por vías torcidas, dice el versículo 2, por supuesto que sí. Ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, no. Hoy día la gente piensa que las leyes, los consejos de Dios, incluso los mandamientos, deberían cambiar porque los tiempos han cambiado. Pero no, no es así. La verdad es una, las instrucciones son una, y nosotros tenemos que adaptarnos a los mandamientos y a los consejos que Dios nos da. Y no que Dios esté de alguna manera cambiando los consejos que por siempre se han dado. Por lo tanto, ni se aparta, dice, de lo que ha dicho, por tanto sus sendas son rectas. Qué interesante es eso, no son torcidas. Y su vía es un giro eterno. Eso me encanta. Así es. Muchas de las cosas que ocurrieron con Adán, con Abraham, con todos los profetas antiguos, uno perfectamente puede poner en práctica los consejos que ellos recibieron, y si nosotros los ponemos en práctica hoy día, independientemente de los momentos, los resultados serán exactamente lo mismo. La verdad no cambia. Es el conocimiento, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la sección 93. La verdad es el conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras. Así es, no cambia. Y si cambia, es porque ya tenemos una señal de que eso no era verdad. Recuerda, dice el versículo 3, que no es la obra de Dios la que se frustra, y eso es muy interesante, sino la de los hombres. Yo desde muy pequeño escuché de mis padres de que la iglesia podría vivir perfectamente sin nosotros como miembros o como personas activas en la iglesia. Pero nosotros no podríamos vivir de la misma manera sin la iglesia en nuestra vida. Por lo tanto, definitivamente nuestros actos no harán que los planes y la obra de Dios se frustre, sino que lo único que va a ocurrir es que nosotros vamos a ir por caminos que no corresponden. Les quiero contar que esta época de José Smith, cuando se perdieron, y ya ustedes saben, se perdieron estas 116 páginas. Qué terrible tiene que haber sido esa época. Creo que si yo analizo toda la vida de José Smith, con todas las dificultades que él tuvo, recuerden que estuvo en la cárcel por varios momentos, en varias situaciones, muchas de ellas con juicios absolutamente falsos. Al final lo mataron estando él en la cárcel por también un juicio que no tenía ningún sentido, pero la chusma entró ahí y mataron a su hermano, su querido hermano Jairo, y a él también. Pero quiero decir que los momentos más difíciles para José Smith, y este es mi punto de vista, no está en ninguna parte, es justamente este, cuando él de alguna manera pierde la facultad de poder seguir traduciendo. Defrauda de alguna manera la confianza de Dios. Tiene que haber sido muy complicado. Años para llegar a donde estaba. Y también yo creo que la presión que él tenía junto a Martin Harris no era menor. Recuerden, insisto, como les contaba hace 2 minutos atrás, él tiene que haber sido una persona muy... apoyaba mucho a José Smith. Entonces, en el minuto en que él le pide esto, para él estaba entre la espada y la pared. O sea, ¿cómo le podía decir que no a una persona que había sido tan bueno con él? Pero eso es interesante, que no debemos perder de vista las instrucciones que Dios nos da. A veces estamos más preocupados de la que la gente está pensando de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Y a veces estamos más preocupados de la opinión de aquellos que están alrededor nuestro, de la opinión que Dios podría tener finalmente con alguna de nuestras conductas. Ustedes pueden ver algunos versículos, yo estoy solamente tomando algunos, ustedes pueden leer uno por uno, es muy interesante lo que aquí aparece.
He aquí se te confiaron estas cosas, dice el versículo 5, por cuán estrictos fueron tus mandamientos. Y recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. O sea, las promesas estaban claras, tenías que ser fiel en esto, obediente. No debías compartir con nadie estas cosas. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, me encantan estos paréntesis porque nos saca un poco de la historia y trato de poner un punto de vista diferente. Hay mucha gente que piensa que estas cosas son inventadas por José Smith. ¿Ya? Pongámonos en ese argumento. Si esto fuese así, si efectivamente José Smith inventó todo esto, ¿ustedes creen que el versículo 6 y 7 habían sido puestos en alguna parte como para poder dejar a José Smith de una manera bastante disminuida con respecto a sus actos? Si yo estoy inventando algo, lo primero que yo debo hacer es tratar de que ese algo me beneficie y no me perjudique. Fíjense este versículo que habla exactamente de que estas instrucciones vienen de Dios. Y José Smith las plasma en estas secciones. Insisto, él quedando en una circunstancia de mucha desventaja. Sin embargo, esto habla de la verdad de estas palabras, de la verdad de estas revelaciones. Y por supuesto, José Smith fue amonestado. He aquí dice, con cuán frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios y has seguido las persuasiones de los hombres. Imagínense, no es menor. No es menor. Pues he aquí no debiste haber temido al hombre más que a Dios, lo que les decía hace 2 minutos atrás. Aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, le dice a él, tú debiste haber sido fiel. Y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario. Y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Fíjense que todas esas frases está en un tiempo condicional. Claro, porque no ocurrió. Si tú hubieses hecho esto, esto es lo que hubiese pasado, pero no confiaste, no fuiste obediente. ¡Ah, qué terrible! ¡Qué momento más difícil! Para mí, el peor que vivió José Smith. Después le dice, tú eres José y se te escogió para hacer la obra del Señor. ¿Qué sería interesante que nosotros en cada una de los llamamientos que recibimos tengamos el mismo sentimiento, que hemos sido llamados por Dios, independientemente de cuál es el llamamiento? Pero caerás, dice el versículo 9, por motivo de la transgresión, si no estás prevenido. Ese consejo también es muy interesante. ¿Cómo podemos estar prevenidos ante estas circunstancias que pueden ser muy difíciles y que nos alejan de Dios? Ojalá que podamos estar prevenidos, sabiendo que Satanás y sus huestes están siempre pendientes en hacernos caer. Y él no descansa y no duerme. Y el número 10, que es uno de los versículos esperanzadores que realmente a mí me emociona. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, y ahí está la clave, la llave. Pues de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di. Y todavía eres escogido. Que tiene que haber sido consolador esas palabras. Y eres llamado de nuevo a la obra. ¿Cómo se verían ustedes después de vivir momentos tan terribles? Escuchar nuevamente del Señor estas palabras. Aún confío en ti. ¿Y saben qué? En el mensaje de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, esto se nos dice a cada minuto, en todas las historias, en todas las escrituras, llámese en el Nuevo, Antiguo Testamento, Doctrina y Convenio, y también el Libro de Mormón, para qué decir. El Evangelio es un evangelio de oportunidades, por cierto, de perdón. Pero en este versículo está la llave para que eso se produzca. Recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete y sigue la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos la misma facultad. Venid todos los que estás, recuerden ustedes, trabajados y cargados, porque yo haré descansar, dice Jesucristo. Si tenemos problemas, vamos a Cristo. Él nos ayuda, nos permite compartir esa carga y, por qué no decir, llevar nuestras cargas, como lo hizo. Qué maravilloso evangelio.
Y le dice, a menos que hagas esto, serás desamparado y llegarás a ser eh, como los demás hombres y no tendrás más don. Tan simple como esto. Le dice exactamente, si esto no ocurre, si tú no haces un cambio en tu conducta, vas a perder estos dones. Bueno, yo creo que en todos esos versículos José Smith tiene que haber pasado en momentos de mucha meditación, de mucha frustración, pero también con mucha esperanza, sabiendo que si él modificaba sus conductas, sus hábitos, su forma de ser, las cosas podían ser mejor para él. Yo no sé si José Smith entendía en ese minuto o antes o después o en qué circunstancias entendía la trascendencia que tenía esto de traducir estas planchas y que el libro de Mormón pudiese llegar a nosotros. Imagínense, años y años, 1000 años de historia con personas dando incluso hasta sus vidas para poder eh, mantener y preservar estos registros. Y entonces ahora se está ayudando a que José Smith entienda esto. Y lo dice, y para este en el 19, y para este propósito mismo se preservan estas planchas que contienen esta historia, a fin de que se cumplan las promesas del Señor a su pueblo. Por supuesto, qué increíble, qué increíble. Yo diría este peso que recibe en sus hombros, sin ninguna duda, pero que se hace mucho más pesado cuando uno se aparta a veces de los conceptos, de los consejos de Dios. Y fíjense el 20 al final, y para que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres. ¿Quiénes? Yo, ustedes, muchos de los que estamos ahí. Por nuestras venas corre esa sangre lamanita. Y esta era una promesa. Y sepan de las promesas del Señor. Y crean en el Evangelio y tengan confianza en los méritos de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y sean glorificados por medio de la fe en su nombre. Y se salven mediante su arrepentimiento. La sección 4 yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún minuto la han leído, parte o la totalidad de ella, que es muy cortita. Aquellos que hemos estado en el servicio misional, no tengo duda que ustedes han revisado estos versículos. A pesar de que esta revelación fue dada directamente a través de José Smith a su padre, José Smith padre, en Harmony, Pensilvania, se ha convertido en una sección muy clásica con respecto a la obra misional y a todos aquellos que están dispuestos o que tienen el anhelo o las ganas de poder embarcarse en ayudar en esto. Una de las cosas que cuando uno conoce el Evangelio ocurre con uno, sin ninguna duda, es justamente que uno quiere compartir este tipo de cosas con aquellos que están a nuestro alrededor. Es algo natural. No sé, recuerdo en el libro de Mormón, el sueño de Leí, ¿recuerdan ustedes cuando él probó ese fruto? Lo primero que pasó por su mente era que su esposa, sus hijos pudieran participar también de esa alegría que significaba poder sentir lo maravilloso y lo sabroso de este fruto. Y ustedes saben todos los simbolismos de esto y lo que realmente representa. Pero lo que quiero decir es que lo natural es que cuando uno conoce algo que es correcto, lo primero es que uno pueda compartirlo con sus seres queridos. Los primeros versículos están, y son frases que se repiten en muchas de las siguientes secciones de Doctrinas y Convenios. Ustedes se van a encontrar con estas frases que se repiten y se repiten. Una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Claro, estamos en el año 1829, ya prácticamente un año y un par de meses de la restauración del Evangelio. Por lo tanto, todas estas frases dadas, en este caso, al papá de José Smith, y después ustedes van a ver a muchos otros personajes como Hiram, como David Whitmer, como, qué sé yo, parte de la familia Knight, etcétera, etcétera. Siempre estos versículos se repiten. Una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Qué maravilloso es poder tener de lo alto la información de que estamos en presencia de algo realmente extraordinario.
Am, ¿Cómo no recordar? Yo fui misionero, bueno, ustedes pueden ver mis canas y bueno, si es que tienen buena vista, porque ya no me queda ni pelo, hace muchos años atrás, prácticamente 42 años que fui misionero. Pero me recuerdo como hoy día, como ayer, cuando nos parábamos en alguna reunión o alguna conferencia de la misión o de zona o de distrito y recitábamos esta sección, la sección 4. Y decía yo, ¿cuál era el propósito? Cuando llegué a la misión yo decía, interesante, ¿por qué pasa esto? Pero después entendí, primero que debíamos aprendernos la sección de memoria y tenerla en nuestra mente ayudaría en el cometido que estábamos haciendo como misioneros. ¿Y para qué decir por qué me recuerdo con tanta claridad esos momentos? Porque era impresionante la fuerza de esos misioneros y misioneras, recitando cada una de las palabras de esta sección. Y lo hacíamos así como en forma con mucha convicción. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, etcétera, etcétera. Y yo miraba a veces, no recitaba como mis otros compañeros, pero miraba hacia atrás y yo decía, wow, qué fuerza, qué potencia de esta gente. Y sí, muchas veces me sentí, ¿saben cómo quiénes? Como esos 2000 jóvenes que estaban listos para defender a su familia. Muchas veces me sentí como esos 2000 jóvenes, listos para predicar el Evangelio. Después el mismo Alma, recuerdan ustedes que él decía, no hay mayor manera, la mejor manera, más allá de las espadas, de las guerras, etc., el poder de la palabra, el poder convencer a la gente de que estas cosas son verdaderas. Hoy día tenemos un ejército maravilloso de jóvenes y señoritas que van por todo el mundo. Y cada año que pasa me doy cuenta de que nuevas misiones comienzan a establecerse a través del mundo. Impresionante lo que hoy día sucede. Yo no sé si José Smith en algún minuto vio en alguna visión lo que está pasando hoy día, pero estoy seguro que si él lo vio o lo está viendo ahora, su corazón debe estar absolutamente que se sale de su pecho, por lo que significa realmente el poder afectar la vida de tanta gente con este evangelio maravilloso. A pesar de que el papá de José Smith, después de esta revelación, no iba a ser un misionero o algo así, esta sección se convierte en un ícono en relación a lo que significa el servicio misional. Pero fíjense qué interesante, aquí más allá de, yo he hablado mucho de los misioneros, pero aquí cualquier persona, y me tomo de las palabras del presidente David McKay, que la he mencionado en muchas ocasiones, cada miembro es un misionero. De modo, dice el versículo 3, si tenéis deseos de servir a Dios, ¿tienen deseo de servir a Dios? Sois llamados a la obra. Solo el deseo, qué palabra más linda, que siempre recalco ese concepto. Si tenemos el deseo de hacerlo, somos llamados. El campo blanco está ya para la siega. Díganme si no. Imagínense en ese minuto, cuando ya estábamos en el año 1829, a un año de restaurarse el Evangelio, el mundo completo esperando a ser instruido desde lo alto. He aquí, quien mete su voz con su fuerza, atesora para sí. ¿Saben que esto a mí me emociona? ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo que yo estoy haciendo? ¿Por qué el ayudar a otra gente voy a ocupar una palabra que a lo mejor no está correcta, me afecta a mí directamente? Me encanta el versículo 4. Quien mete su voz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Entonces parece ser que el compartir el Evangelio está directamente relacionado con mi salvación. Y lo que yo haga en este punto está directamente relacionado con lo que va a pasar conmigo en el futuro. Incluso vamos a llegar a algunas
sección específicamente de Doctrina y Convenio, donde dice que cuando nosotros testificamos, cuando nosotros damos un testimonio de estas cosas, pecados son borrados de nuestras vidas. La pregunta es, ¿alguno tiene necesidad de borrar algunos pecados? Yo sí. Aquí tenemos una buena fórmula. En la medida que nosotros podamos predicar, compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, definitivamente estamos ayudando en nuestra propia salvación. Aprovechemos de leer este versículo que está en la sección 62 de Doctrina y Convenio, a pesar de que vamos a llegar ahí y lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero miren si no es maravilloso este principio. Sin embargo, dice en el versículo 3, benditos sois porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo, para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros. Y lo que viene es maravilloso. Y vuestros pecados os son perdonados. La prédica, el testimonio directamente relacionado con el borrar pecados. No tengo palabras para poder agradecer esta luz que nos entrega Doctrinas y Convenios. Por lo tanto, en nuestras manos está el poder borrar pecados. Y ya sabemos cómo hacerlo, testificando de la verdad de estas cosas. Y después una cantidad de virtudes que son hermosísimas. Yo estoy seguro cuando Emma tiene que haber leído estas cosas recibidas por su esposo, tiene que haber dicho, definitivamente mi esposo no pudo haber inventado este tipo de cosas. Porque recuerden ustedes que él estaba un poquito falto de todo lo que tenía que ver con educación y la escritura fundamentalmente. Pero estas palabras son hermosísimas. Y fe, esperanza y caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Y después sigue, tener presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Qué maravillosas palabras. Pedid y recibiréis, llamad y os abrirá. Esa frase también se repite en muchas de las siguientes secciones dadas a diferentes hermanos, ya lo vamos a estudiar en las próximas semanas. En la sección 5, esta revelación dada por José Smith, específicamente a Martin Harris, que había solicitado de alguna manera tener una prueba o un mensaje de lo alto con respecto a lo que él tenía que hacer. No sé. Es muy interesante ver cómo mucha de la gente que estaba cercana a José Smith siempre estaba pidiendo para ver qué es lo que pensaba Dios de él específicamente. Y en este caso, Martin Harris, recuerde que tenía muchas situaciones bastante complicadas con su esposa, con las personas que estaban alrededor de él. Y él quería tener ciertas comprobaciones más tangibles de que estas cosas eran verdaderas. Bueno, en el versículo 2 dice, y ahora viene aquí esto, le dirás, aquel que te habló, te dijo, yo, el Señor, soy Dios, y te he entregado estas cosas a ti, mi siervo José Smith, hijo, y te he mandado que seas testigo de ellas. Muy interesante. Y tienes un don para traducir las planchas. Y este es el primer don que te conferí. Y te he mandado no profesar tener ningún otro don, sino hasta que mi propósito se cumpla en esto. Claro, había una instrucción específica de tener que traducir esto. Esa era la urgencia. Porque más adelante serás ordenado y saldrás y comunicarás mis palabras a los hijos de los hombres. Muy interesante estos versículos. Me imagino que para José Smith también no tiene que haber sido fácil tratar de simplemente entregar su propia versión. Muchas veces él tuvo a lo mejor que quedarse callado porque lamentablemente no podía mostrar los elementos físicos. Pero fíjense en el versículo 7, qué interesante es esto. Dice, he aquí si no quieren creer mis palabras,
no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Eso es tan importante. A pesar de que uno pudiese eventualmente mostrar todas las cosas que estaban alrededor de José Smith, la gente, si no estaba dispuesta a creer con un espíritu humilde, las cosas no habrían cambiado. Dice, oh esta incrédula y porfiada generación, dice el versículo 8. Mi enojo está encendido en contra de ellos. Lo interesante es que Dios aquí pone a José Smith en el lugar que corresponde, que la gente entienda. Dice, en verdad te digo, versículo 9, he reservado estas cosas que te he confiado a ti, mi siervo José, para un sabio propósito mío, y será revelado a las generaciones futuras. Pero esta generación, dice, recibirá mi palabra. Fíjense qué asignación se recibe aquí. Pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. Además de tu testimonio, el testimonio de 3 de mis siervos. Y ahí le menciona esto que se va a concretar más adelante, que llamaré y ordenaré. Y a quienes mostraré estas cosas, y saldrán con mis palabras dadas por medio de ti. Y dice el 15, y enviaré el testimonio de 3 testigos de mi palabra. Claro, él ya había aprendido algo de eso, traduciendo las cosas del libro de Mormón. Y entonces aquí se concreta esto que iba a ocurrir en algún minuto. Y he aquí a los que creyeren en mis palabras, visitaré con la manifestación de mi espíritu. Y ahí fíjense, viene una bendición, pero antes hay una palabra que es clave y muy sagrada, que está relacionada con el creer. Y los que creyeren en mis palabras, ellos, dice, visitaré con la manifestación de mi espíritu. Y nacerán de mí, sí, del agua y del espíritu. Primero lo primero y después viene lo... Hay mucha gente que quiere tener el resultado final, la confirmación de que las cosas de estas son verdaderas sin tener que hacer ningún sacrificio espiritual para que esto se dé. Y después le dice muy claramente a José Smith, fíjense lo que dice el versículo 26, y yo el Señor le mando a mi siervo Martín Harris que no les hable más acerca de estas cosas, sino que solo digan, las he visto y me han sido mostradas por el poder de Dios. Y estas son las palabras que Él dirá. ¿Se fijan? Básicamente compartiendo el testimonio. De ahí parte. Aquí no necesitamos tener una mesa llena de pruebas para que la gente venga como unas puertas abiertas y empiece a creer lo que se le está enseñando. No. Aquí estamos hablando de cosas espirituales. Hablando de cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y aquellos que no tienen esa forma de entender lo espiritual, la gente piensa que son locuras, que son cosas que no tienen sentido. Por lo tanto, primero creer y después las bendiciones vendrán. Al recibir todas estas bendiciones, José Smith nada más y nada menos tenía alrededor de 22, 23 años. En diciembre se cumplían los 23 años y por supuesto, ¿se imaginan ustedes la cantidad de experiencias que vivió él desde temprana edad? Por lo tanto, estas revelaciones sin ninguna duda tienen que haber sido un gran bálsamo para poder seguir administrando de buena manera todo lo que tiene que ver con esto que se acerca, que tiene que ver con la restauración del Evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy tan contento de poder compartir esto con ustedes. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta. Y como alguien dijo por ahí, y lo vamos a escuchar en muchas ocasiones, no hay ningún personaje en la historia más importante, con excepción de Jesucristo, que haya hecho más por la salvación del ser humano que José Smith. Y esto lo decimos con mucha solemnidad, con mucho respeto, con mucha convicción de que efectivamente esto es así. Muchísimas gracias por la obra que él está... Bueno, nosotros aquí estamos
viendo cómo se va desarrollando. Van a venir muchas otras secciones, muchas otras experiencias que van a ser muy interesantes estudiarlas, pero en lo que respecta a la semana de hoy, de la sección 3 al 5, me encanta que ustedes puedan también ir un poquito más allá y seguir aprendiendo de los contextos históricos, de lo que está pasando alrededor de la vida de José Smith, porque esto por supuesto le da una dimensión bastante más interesante y más fuerte en relación a estas instrucciones que él recibió. Al principio del video les contaba yo que iba a comentar con ustedes y le iba a compartir algunas noticias que son muy importantes, y sí lo son. Déjenme contar solamente una pequeña historia. Hace aproximadamente 3 años y algo, un poco más, así como muchos de ustedes, es probable que hayan visto algunos videos de hermanos en inglés o en español que son parte de una plataforma en ese tiempo que se llamaba Central del Libro de Mormón. Si no saben de esto, no importa, que les quede como información, pero sí, si han escuchado de esto, bueno, ustedes pueden armar el rompecabezas. Y yo era uno de los suscriptores de ese canal y por supuesto disfrutaba mucho de los videos y de los comentarios de muchos hermanos. Y no me pregunten cómo, pero fue una circunstancia muy especial y a veces uno podría pensar que es una coincidencia, pero para mí tiene un nombre diferente. Por alguna razón me empecé a involucrar con hermanos que pertenecían a esa fundación. Les recuerdo que se llamaba Central del Libro de Mormón. Y como les digo, ya hace un poquito menos que 4 años, comencé a ayudar y como voluntario a poder grabar algunos videos y algunos contenidos, me acuerdo en ese tiempo del Antiguo Testamento. Y fue muy interesante poder relacionarme con muchas personas que sabían mucho, por cierto, y tuve la oportunidad de grabar muchos videos en ese primer año, bajo la supervisión, por así decirlo, la guía de un personaje que ahora es un muy buen amigo. En ese tiempo solamente había escuchado de él, me refiero a mi amigo Walter Posada. Él es un colombiano que ha hecho mucho contenido en los últimos 4 o 5 años. Desde la pandemia, por ahí, él comenzó a hacer bastantes contenidos y él es parte de esta fundación en ese momento central del Libro de Mormón. Hace algún tiempo esta fundación cambió su nombre, digamos, y debido a que sus énfasis no tan solo estaba en el Libro de Mormón, sino que en las escrituras completas, esta fundación entonces hoy día se llama Central de las Escrituras. Y yo continué haciendo algunos envíos, algunas participaciones en el club de lectura, específicamente con Walter Posada. Y digo algunos envíos porque incluso me tocó a veces mostrar algunas actividades que se hacían aquí o se hacen aquí en Utah. Y fue muy entretenido poder compartir con tantos hermanos que viven alrededor del mundo. Cosas que para uno, claro, es normal porque vive aquí mucho tiempo, pero para mucha gente es muy novedoso. Por lo tanto, sentí el deseo de poder ayudar con esto. El año pasado, después de ciertos sentimientos de poder compartir el Libro de Mormón con ustedes, yo dije, bueno, si bien es cierto, hay muchos hermanos que están involucrados haciendo esto y lo hacen muy bien, me gustaría también hacer algo así. Y lo que hice fue crear una página en YouTube, un canal específicamente para poder compartir cada una de las clases durante el año pasado, 2024. Ustedes recordarán, y para mí fue un privilegio hacerlo, fueron 52 videos que tuve la oportunidad de subir y compartir desde Primer Nefi hasta Moroni 10. Y esto para mí es un material valiosísimo porque quiero que esto quede no tan solo para el mundo, porque cualquiera puede meterse a YouTube y verlo, pero mi corazón está muy feliz sabiendo que mis nietos, cuando ellos crezcan, podrán ver a su abuelo testificar de cada uno de las clases semanales de este libro maravilloso que es el Libro de Mormón.
Al comienzo de este año, mi buen amigo Walter Posada me comenta de que había hablado con los directivos de esta Fundación Central de las Escrituras y para ellos estaba muy bien que yo pudiera ser parte de esta organización, de esta Fundación sin fines de lucros. En realidad para mí es un privilegio. La plataforma que ellos tienen, estamos hablando de una cantidad enorme de suscriptores que semana a semana a través del mundo ven los contenidos que esta maravillosa organización hace. Entonces Walter Posada me invita a partir de la próxima semana a compartir la clase de escuela dominical junto a él, domingo a domingo. Por lo tanto, yo quiero extender esta invitación a todos ustedes para que puedan participar de esta clase que semana a semana se dará en un formato un poco diferente. Walter desde Colombia, yo desde Salt Lake City, Utah, tendremos la oportunidad de analizar cada una de las secciones que corresponden al bloque de escritura de Ven, Sígueme, que nos sugiere. Por lo tanto, dejo extensiva esta invitación para todos aquellos que son parte de esta comunidad de Compartiendo con Luis Calquín, para que puedan unirse también a esta plataforma. Yo sé que muchos de ustedes ya están suscritos a esto, pero si no, les invito a que vayan a Central de las Escrituras y, como digo, desde la próxima semana ya aparecerá el primer video, Escuela Dominical con Walter y Luis. Es un gran privilegio para mí poder llegar a mucha más gente. Durante este año he tenido una experiencia, el año pasado, 2024, he tenido una experiencia maravillosa con una cantidad enorme de personas que se han suscrito y han compartido mis videos cada uno de la semana. Les quiero contar que yo continuaré con mi canal, pero ahora voy a incluir algunos otros contenidos un poco diferentes, pero lo que respecta a la clase propiamente tal, lo haré bajo la tutela y, por así decir, el paraguas de Central de las Escrituras. Yo les voy a dar más información el próximo domingo, voy a poner el link que corresponde a la clase para que ustedes vayan y puedan compartir y seguir compartiendo estas escrituras maravillosas. Y con toda la experiencia de Walter, estoy seguro que yo estaré aprendiendo mucho más de lo que he hecho hasta ahora. Así que esa era la noticia. La vida continúa, esto no termina, al contrario, se multiplica. Voy a estar ahora directamente con la clase de cada domingo bajo el alero de esta Fundación sin fines de lucro, como le digo, Central de las Escrituras. Seguimos con lo que es el canal de Compartiendo con Luis Calquín. Y en este canal vamos a ir poniendo algunos contenidos relativos al Libro de Mormón, de cómo podemos utilizar el Libro de Mormón en el estudio de Doctrina y Convenio. También me gustaría hacer algunos tours por aquí donde yo vivo que son muy interesantes. Insisto, para mí puede ser algo del día a día, pero quiero compartirlo con ustedes también. ¿Por qué no? Voy a ir a ver el avance de la construcción del Templo del Lago Salado, todos los alrededores, hay muchos edificios que se están construyendo ahí en la manzana y voy a mostrárselo, voy a hacer algunos videos específicos para que ustedes puedan también familiarizarse con lo que está pasando aquí en Utah. ¿Por qué no? Voy a ir algún día a lo mejor a This is the Place, es un lugar donde hay algunos monumentos, específicamente cuando Brigham Young llegó aquí por las montañas rocallosas, y hay un precioso lugar. Los que han tenido la oportunidad de andar por aquí estoy seguro que lo han visitado, pero ahora está remodelado, hay muchas cosas nuevas. Por lo tanto, vamos a buscar semana a semana algunos contenidos para que ustedes puedan seguir beneficiándose de estas cosas que son maravillosas. He tenido la bendición de poder participar de muchos viajes particulares, digamos, de mi familia, mío, a los lugares históricos, partiendo de la Arboleda Sagrada. Les contaba yo que también uno de mis hijos hizo la misión en Independence, Missouri. Por lo tanto, todos esos lugares históricos ahí fueron experiencias preciosas que me gustaría compartir con ustedes. De hecho, uno de mis hijos, antes de salir en su misión, que salía unas semanas después de ese viaje,
recibió su investidura en el templo de Nauvoo. Coincidió con eso y fue una experiencia realmente maravillosa. Así que bueno, seguimos adelante como digo. Esto no se termina, al contrario, se multiplica. Y para mí es un privilegio. Ojalá que esto de compartiendo con Luis Calquín siga tomando fuerza. Pero aparte de esto, vamos a tomar los esfuerzos que hacemos por la clase de la escuela dominical y lo vamos a unir a lo que Walter ya por bastantes años, 4 o 5 años, ha estado haciendo. Por lo tanto, para mí es un privilegio. Muchísimas gracias por la recepción que hemos tenido y nos vamos a ver la próxima semana. Les voy a dejar el link en la escuela dominical con Walter y Luis. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen, especialmente con los comentarios que me brindan. Y no saben lo que eso significa, lo que significa para mí. Les comparto la veracidad y mi testimonio de la veracidad de estas cosas. No tengo duda que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera. Que tenemos un profeta viviente. No sé si dimensionan la importancia que eso tiene. El presidente Nelson hoy nos guía, a pesar de su avanzada edad. Él es la persona que Dios tiene para guiarnos y aconsejarnos en estos días que no son fáciles. Tenemos una estructura, un liderazgo maravilloso, como es el profeta, sus consejeros, los 12 apóstoles, los líderes generales, los líderes locales. En realidad es un privilegio y un lujo pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos vamos a seguir viendo.